Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Nuevamente reunidos a través de este medio para que juntos podamos aprender la palabra, entender los tiempos y vivir de acuerdo a los tiempos que nos corresponde. En esta noche, antes de comenzar la enseñanza, queremos elevar una oración al Padre. Juntos, amados hermanos, oremos. Dios y Padre, en esta noche nos unimos para orar por nuestro amado Perú, tierra que tú nos distes como herencia para que tu palabra sea extendida en todos los rincones. Te honramos y te bendecimos. Te agradecemos por darnos un día más de vida, por librarnos de la plaga que está como peste destructora buscando dañar nuestro país. Gracias, Padre. Pero a la vez queremos orar por aquellos que están hospitalizados, aquellos que están afectados por el virus. Amado Dios, por misericordia rogamos, ten misericordia del que sufre. Líbralo de la muerte, extiende tu mano, amado Dios, y el espíritu de muerte se detenga y el espíritu de vida descienda sobre ellos y sean libres. Oramos por los familiares de quienes esta persona que ha fallecido. Tú pongas el consuelo en sus corazones, pongas la paz que ellos requieren, en el nombre que es sobre todo nombre, y dirige esta enseñanza. Aclara el corazón, danos palabras sabias y podamos hacer entender la verdad escrita. Gracias, Padre, te honramos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amada iglesia, hoy día nuevamente nos reunimos para seguir aprendiendo la palabra. Estamos reunidos en los diversos lugares donde están ubicados, en sus hogares. Gracias a Dios que nos permite la tecnología usarla para la extensión del Evangelio, para la predicación de la palabra de Dios y para el fortalecimiento de quienes son parte de la IBE Callao y de todos los hermanos de otras congregaciones y amigos que se juntan para escuchar la palabra. En esta noche quisiéramos continuar el tema que anoche comenzamos. Anoche consideramos que la iglesia es la señal profética de los últimos tiempos, que la iglesia es quien marca el tiempo profético en estos tiempos, pues Dios tiene tratos diferenciados con cada grupo de la humanidad. La Biblia enseña que Dios ve al mundo en tres grandes grupos, lo que se llaman los no creyentes o el mundo, Israel, la nación de Israel con todos los que son parte de Israel independiente de sus credos religiosos, y la iglesia, que es la suma de todos los redimidos marcados para salvación eterna que el Señor conoce. Y Dios trata a cada uno de acuerdo a su propia realidad. En relación a los creyentes, el trato de Dios es que la palabra de salvación, el evangelio de salvación les llegue a ellos, para que con el evangelio en sus corazones, con el evangelio en sus mentes, predicado, enseñado, alcanzado de diversas maneras, el Espíritu de Dios pueda trabajar, convencer de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que las personas vuelvan sus ojos al Señor en arrepentimiento, nazcan de nuevo y formen parte de la iglesia. El segundo gran grupo, que es Israel, Dios tiene un trato especial, es la nación de Dios, la nación que Dios eligió, que nació de los lomos de Abraham. Dios está tratando con Israel de una manera muy especial, preservando la integridad de la nación, preservando a la nación como tal y haciéndola prosperar de acuerdo a las promesas dadas al padre Abraham. Y el tercer gran grupo somos nosotros, la iglesia del Señor, que no está marcada por una denominación, que no está marcada por algunas formas y maneras que tenemos las iglesias y los pastores de enseñar, de predicar, de ministrar cultos. La iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, de la cual todos los que han renacido de nuevo son parte. Y Dios trata a la iglesia de una manera especial. La palabra de Dios nos dice que miremos qué tan gran amor Dios nos tiene, que seamos llamados hijos de Dios. Y el amor de Dios tiene que ver con ese amor
que busca lo mejor para nosotros y también el trato disciplinario que Dios tiene con su iglesia en general y con cada creyente en particular. Por eso personalmente creo que lo que marca la agenda en este tiempo es la iglesia, porque el Señor está preparando a la iglesia para encontrarse nuevamente con ella. Está preparando a la iglesia, santificándola, purificándola, haciéndola madurar a fin de que cuando lleguen los tiempos podamos reencontrarnos con el Señor en lo que es llamado las bodas del Cordero, que es la culminación de la etapa de la iglesia. Entonces, en función de esto, tenemos que ver a la iglesia. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no estamos haciendo para entender los tiempos? Y en esta noche, antes de entrar en el estudio específico de la palabra, voy a usar notas para poder ser lógico en lo que voy diciendo. Nosotros tenemos un pequeño problema de aplicación de la palabra profética. Por cierto, Dios no ha dado todos los detalles del futuro. Desde Génesis 3 en adelante, Dios ha dado pautas, Dios ha dado profecías, pero no ha dado detalles, no ha dado tiempos. Sencillamente Dios marca el futuro y en función de eso nosotros avanzamos. Y como no están detallados todos las circunstancias pequeñas, los detalles pequeños, ha llevado a que muchos interpreten la palabra profética de diversas maneras. Ha habido diversas escuelas, algunas una en contra de otra. En fin, es una discusión que lleva siglos y que de hecho no podremos nosotros responder, ni aquietar, ni callar esta discusión de siglos. Pero como pastor de la IB Callao, tengo en mi corazón la responsabilidad de poder plantear la posición que Dios puso en mi corazón, producto de años de estudio de la palabra, de meditación en la misma, de reflexión en las diversas escuelas de profecía y entendiendo cómo Dios trata con la humanidad. Es por eso que estamos planteando lo que hemos dicho desde un comienzo, la iglesia como la señal profética por excelencia. Por ejemplo, se usa Mateo 24 para referirse a las señales previas de la segunda venida de Cristo. Pero cuando nosotros estudiamos al detalle este capítulo 24, el mensaje profético de Jesús no tiene que ver con la iglesia. Lo primero que vemos es... Comencemos rápido, el capítulo 24, versículo 1. Los discípulos, admirados por la belleza del templo, le dicen al Señor: mira la belleza, mira la grandeza de este templo. Y el Señor Jesús como que los bajó del caballo, como que con una sola expresión les mencionó de que sería destruido el templo que tanto estaban admirando. Podemos imaginarnos, amados hermanos, cómo se sentirían los discípulos al escuchar a Jesús que el templo, el orgullo de Israel, el lugar donde ellos suponían que Dios habitaba, el corazón de la fe judía, iba a ser destruido. Podemos imaginarnos que ellos estaban confundidos hasta no más, que estaban muy atribulados y que estaban pues con muchas preguntas que hacerse. Después que salieron de Jerusalén, se dirigieron al llamado Monte de los Olivos y los discípulos le hacen 3 preguntas. La primera pregunta: ¿cuándo será la destrucción del templo del cual habló? La segunda pregunta: ¿cuáles serán las señales de tu venida? Pero no la venida por la iglesia, sino la venida con relación a Israel. Y la tercera pregunta: ¿cuál sería la señal del fin? Jesús, ¿qué le responde? Y comienza con una serie de señales previas que tienen que ver primero con Israel. O sea, todo lo que vemos en Mateo 24, su aplicación básica, su aplicación directa es el pueblo de Israel. Ahora, eso no quita el hecho de que nosotros podamos sacar algunas pautas de este mensaje profético aplicándolo a la historia de la humanidad y aplicándolo también a la iglesia.
porque eso es lo que vemos en Mateo 24, es lo que vemos en los tiempos actuales. Las guerras, los terremotos, las plagas, etc. Todo eso lo vemos. Pero nuevamente tiene que ver con Israel. Lo aplicamos como iglesia para nuestro entendimiento y ver que Dios está en el control de todo. Con todo esto, queridos hermanos, con todo esto tenemos que volver al hecho fundamental, a lo que es el fundamento de mi convicción, la iglesia como señal profética. Y tenemos que ver qué dice la Biblia, porque la Biblia es el punto final de toda discusión. Lo que Dios dice en su palabra tiene que ser interpretado tal como está. Y hay pasajes tan claros y tan evidentes que sencillamente uno debe ser obcecado para no verlo y para no reconocerlo como verdad de Dios respecto a la iglesia como señal profética. Y quisiera invitarlos que ustedes puedan junto conmigo abrir un pasaje en la segunda carta a los tesalonicenses. Abran sus Biblias, por favor, o prendan su celular, o bueno, lo que pudieran, su celular, para que podamos juntos leer un pasaje en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Para entender lo que vamos a leer en este pasaje, tenemos que ver el contexto general. A la iglesia de Tesalónica, Pablo llegó en medio de muchos problemas y dificultades y predicó el evangelio y se levantó una iglesia muy fuerte. Es una de las iglesias más fuertes que encontramos en el Nuevo Testamento. Y una de las enseñanzas que Pablo dio en esta iglesia fue el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, cuando le preguntan acerca de los que murieron, qué pasa con ellos, no van a ir al cielo, no van a encontrarse con el Señor. Y Pablo les explica. Pablo explica en ese precioso capítulo que todos conocemos, de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron resucitarán primero, y nosotros los que quedamos nos iremos con Él. Un pasaje conocido, pero si leemos lo que Pablo está diciendo, es la iglesia la que va a escuchar, la que va a tomar nota y la que va a ser arrebatada, es el término que conocemos, va a ser arrebatada y estar con el Señor para siempre. Entre la primera y la segunda carta del apóstol a los tesalonicenses, entre la primera carta y la segunda carta hay un espacio de tiempo. Y lo que encontramos en el capítulo 2 es una explicación que Pablo da a los tiempos de la segunda venida de Jesús. Con eso en mente, leamos el pasaje 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando del arrebato. Está hablando de la segunda venida por su iglesia. O sea, el día que el Señor venga por ti y por mí. Ese día glorioso que está cerca, por cierto. De ese día está hablando. Y Pablo dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, que en el sentido que el Señor está cerca. Se plantea el problema. Una falsa doctrina entró en la iglesia de Tesalónica. Y haciendo un pequeño paréntesis, las falsas doctrinas, queridos hermanos, han entrado desde el comienzo de la iglesia. No son producto de los últimos tiempos, es desde el comienzo. Desde el origen encontramos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, ya hay una falsa doctrina ahí. Gálatas nos habla de otra falsa doctrina. Y así en las diversas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos el germen de lo que hoy se llaman las grandes herejías que se han levantado a través de los tiempos. ¿Qué había ocurrido? Posiblemente, no sabemos los detalles, no están escritos, posiblemente llegaron a la iglesia de Tesalónicas supuestos pastores, supuestos maestros, supuestos apóstoles de repente, con visiones, con sueños, con revelaciones. Algunos llegaron hasta con supuestas cartas
del apóstol Pablo respecto a la segunda venida de Cristo, como que ya estaba a la vuelta de la esquina, para decirlo de una manera coloquial. Llegaron así a la iglesia. Estas personas, no se dice cuál era el propósito de las personas, solamente llegaron con esa doctrina falsa, porque Pablo lo reconoce como falsa. Y si Pablo dice que realmente no es Pablo, es el Espíritu de Dios usando a Pablo, significa sencillamente que es falsa. Y es interesante lo que el apóstol Pablo, cómo lo dice, en el sentido que la venida, que el día del Señor está cerca. El día del Señor es ese día en que nos vamos a encontrar con Él, que los muertos resucitarán primero, y nosotros los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el día del Señor del cual Pablo está hablando. Y aquí dice algo, en el sentido, o como si el Señor estuviera cerca. ¿Qué es lo que Pablo continúa diciendo? Que no deben inquietarse ni alarmarse. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia, miren, estén tranquilos, muchachos. Falta mucho. No se inquieten, no se desesperen, tranquilos. Todavía falta. O sea, el apóstol Pablo en los tiempos de la iglesia, de aquella iglesia, está diciéndoles, esperen. Todavía hay cosas que deben ocurrir. Hay cosas que deben ocurrir para que recién podamos entender de que el Señor está cerca. Y lo que Pablo dice, ¿no? Sigamos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Usted puede resaltar una palabra, porque no vendrá sin que antes venga. No vendrá sin que antes venga. Algo tiene que venir primero para que luego el Señor se manifieste. Para que el Señor venga por su iglesia, algo tiene que haber primero. Y eso primero que tiene que haber son dos cosas. Entonces, miren, amados hermanos, tenemos que examinar los tiempos a la luz de la iglesia. Porque el Señor va a venir por su iglesia cuando ocurran dos cosas que tienen que ver con su iglesia. Y aunque la segunda, uno dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver la segunda señal con la iglesia? Sí tiene que ver, porque la iglesia tendrá que identificarlo. Tendrá que abrir sus ojos en expectativa y entender el tiempo en que aparecerá la segunda señal, de la cual hablaremos un poco más adelante. Por eso Pablo una advertencia muy fuerte hace. No se dejen engañar. No se dejen atrapar, es el sentido literal. No se dejen atrapar por una enseñanza de esa naturaleza. No se dejen atrapar, no se dejen engañar. No permitan que sus sentidos sean turbados con una enseñanza equivocada. Por eso, en esta noche queremos hablar de las señales que vienen previas al retorno de Jesús y mirar la iglesia. Si es que la iglesia está, o si en la iglesia, disculpen, si en la iglesia se está cumpliendo la primera señal. Así que leamos nuevamente. Versículo 3, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, ya hemos explicado, porque no vendrá el Señor por su iglesia sin que antes venga, y lo primero que dice es la apostasía. La primera señal. No, leamos. Sin que antes venga. Entonces la apostasía ha estado en camino desde el comienzo de la iglesia. Y tenemos que explicar, y lo vamos a hacer, qué cosa es la apostasía. Porque como siempre, como muchas veces ocurre, confundimos los términos y hablamos, enfocamos que la apostasía solo tiene un aspecto. Es cierto, tiene un aspecto del cual es el común uso, pero tiene otros aspectos laterales que tenemos que considerar. Pero veamos la segunda señal que el apóstol Pablo menciona. Primero es la apostasía, y se manifieste. Y esta palabra manifestar es una palabra que usted y yo conocemos. Apocalipsis.
Y la palabra apocalipsis significa, para entenderlo con una ilustración, mover una cortina para ver detrás, qué hay detrás de la cortina. Entonces la iglesia va a estar en un lado de la cortina. Detrás de la cortina va a estar ese personaje que lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a estar detrás de la cortina. La cortina se va a destapar y la iglesia lo va a reconocer. O sea, sabremos cuando el Señor esté tan cerca, cuando veamos a este hijo de perdición, hijo de pecado, comenzar su manifestación, no su operación en el sentido exacto y total de la palabra, sino su aparición. Es decir, comience a surgir como ese personaje malvado que ha de conquistar el mundo entero con sus mentiras, con sus falsos milagros, con sus falsas promesas. La iglesia lo va a ver, porque eso es lo que dice este pasaje. No, si no leámoslo nuevamente y se apocalipsis, se muestre, se haga evidente, se corre la cortina. ¿Y quién está en este lado de la cortina? La iglesia, nosotros. Alabado sea el Señor, que nos da sabiduría para entender los tiempos. Por eso bien dice la Escritura que tenemos que ser como los hijos de Adán, entendidos en leer los tiempos. Así que en esta primera parte, hoy día, esperamos en el Señor poder avanzar y ver lo que es la apostasía. Así que vamos a considerar un poco, no con el detalle que quisiéramos, porque como siempre el tiempo nos traiciona y no nos permite profundizar este tema. Dame agua, por favor. El término apostasía es un término usado en el Nuevo Testamento que tiene que ver básicamente abandonar, dejar atrás y en una aplicación traicionar. Es el sentido natural de la palabra. Alguien que abandona. Entonces, por ejemplo, un atalaya que ve el peligro. Un atalaya es el vigía que está mirando hacia un lugar encargado de cuidar si es que los enemigos vienen para avisar. Entonces, un atalaya, un vigía, es apóstata si abandona el puesto por el riesgo de su vida al ver los enemigos acercarse. Entonces, un apóstata es el que abandona, el que deja atrás, el que renuncia a la fe en la verdad de la palabra de Dios. Pero también tiene que ver que el apóstata es aquel que abandona la fidelidad a Dios. No es que sea infiel, no es que deje atrás su vida, sencillamente es alguien que deja de ser fiel al Señor. ¿Y cuando uno deja de ser fiel al Señor? Cuando se acomoda a una vida fácil como cristiano. Aquel que busca la manera más fácil de vivir la vida cristiana. Aquel que puede ser un buen creyente en la iglesia, en el templo donde asiste, pero sin embargo no se diferencia en su casa, en su trabajo, en la vida común. Es un apóstata, porque ha abandonado la fidelidad a Dios. Ha abandonado aquello que lo identifica como lo que realmente es un hijo de Dios. Alguien que nació de nuevo, alguien que sufrió una transformación radical en su espíritu y que esa transformación se va traduciendo en estilos y moles de vida. Si un apóstata es una persona así. En tercer lugar, es aquella persona que abandona su confianza en Dios y comienza a confiar en instituciones, en personas, en dinero, etc. La fortaleza del creyente está su confianza en Dios. Y podemos decir con toda seguridad, el Señor es mi sustentador, el Señor está a mi lado derecho, no fracasaré. Pero muchas veces en la vida cristiana nos encontramos con problemas y dificultades. Nos encontramos en momentos en que pareciera que estamos solos, en que pareciera que todo nos sale mal, en que pareciera que todo sale al revés y que queremos ir hacia un lugar y en vez de ir para allá, pareciera que retrocedemos. Y es en esos momentos
que nosotros abandonamos nuestra confianza en Dios y comenzamos a confiar en personas, comenzamos a confiar en métodos, comenzamos a confiar en formas que de repente en el sistema no cristiano funcionan. Y pensamos, si allí funciona, entonces puede funcionar en mi realidad. Si a él le funciona, puede funcionarme a mí. Dejamos de confiar en Dios y comenzamos a confiar en cualquier cosa, menos en Dios. Por ejemplo, ¿quién suple nuestras necesidades en este tiempo? Es Dios. Dios que pone pan sobre nuestra mesa y provee para nuestra descendencia. En Él está nuestra confianza. Ok, queridos hermanos. Por lo tanto, llegando a unas pequeñas conclusiones previas. La apostasía no tiene que ver solo con el abandono de la fe, el apartarse de la iglesia, el irse de un templo, el volver a su vida pasada de perdición o de pecado o de tomar o de salir a discotecas. No, tiene que ver con eso, de hecho. Pero también tiene que ver con algunos cristianos que pudieran hacer lo mismo a espaldas de. Que pueden estar llenos de discotecas y luego el domingo van al templo y danzan delante del Señor. Que pueden tomar hoy día y mañana curan su borrachera y el día siguiente van al templo. Ese es un apóstata, porque su fe no está firme en el Señor. Así que, queridos hermanos, podemos también ver un segundo nivel de la apostasía. Es quienes siguen a hombres, como si ese hombre, llámese pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol, y como que están escuchando qué dice el hombre. No sé si me dejo entender, queridos hermanos. ¿Tenemos que escuchar al hombre? Sí, pero el hombre solo instrumentos. Solo somos eso, instrumentos. Es como una plancha que usamos para poder arreglar la ropa que vamos a usar. La plancha es el instrumento nada más, para que haya un efecto sobre la ropa. Así somos los pastores, los maestros, los ministros de la palabra. Esos somos, instrumentos en la mano de Dios. Pero se llega a la apostasía cuando nuestros ojos se fijan en el hombre. Cuando corremos detrás de un hombre pensando que tiene la última revelación o que tiene la unción poderosa para hacer vaya a saber qué. No estamos juzgando ni criticando a nadie. No le ponemos nombre, porque el Señor conoce. Pero como pastor tengo la responsabilidad alta de poder advertir que tenemos que seguir al Señor, no al hombre. Y para seguir al Señor, uno se queda donde Dios nos planta. Uno permanece donde Dios nos planta. Porque Dios creo que no se equivoca, queridos hermanos. Dios no se equivoca. Dios sabe dónde podemos echar raíces y dónde podemos dar fruto. Entonces seguimos a los hombres, o de repente el hombre es uno mismo. Uno se sigue a sí mismo. Y todo esto tiene que ver con la apostasía, con el seguir caminos equivocados. Y podemos terminar mal. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se da? ¿Por qué se da la apostasía? En la realidad de carácter espiritual, uno puede seguir a Dios y la voz de Dios. Uno puede escuchar la voz de Dios y creerla, o puede escuchar la voz del diablo y creerla. Génesis capítulo 3 nos lo muestra. Y vamos a ver un pasaje en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, los primeros 3 versículos, para poder explicar lo que estoy afirmando. Abra su Biblia conmigo y vayamos juntos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y tomemos atención a lo que dice esta palabra.
El otro día escuchaba a un pastor enseñar sobre algo que Dios le había dicho a él, que tenía que leer y detenerse detrás de cada punto, detrás de cada coma, punto seguido, punto aparte, punto y coma. Tenía que detenerse y pensar lo que estaba escrito previo para entender lo que estaba escrito posteriormente. Una dirección muy sabia de parte del Señor a alguien para que podamos entender con claridad la palabra de Dios. Porque a veces, querido hermano, leemos la Biblia y no tomamos cuenta los puntos, los signos de puntuación. Así que con esa pequeña atingencia veamos. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu dice claramente. Y lo primero que nos dice, el Espíritu habla sin error. Lo dice de una manera clara, específica, que no da pie a ninguna otro tipo de entendimiento o interpretación. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Ahora, estos postreros tiempos, ¿cuáles son? Los que estamos viviendo. Y que tiene que ver nuevamente con la iglesia, porque lo que Pablo va a decir no tiene que ver con lo que pasa en el mundo. No tiene que ver con lo que pasa con Israel. Tiene que ver con lo que pasa en la iglesia. Porque lo que va a decir no ocurre en Israel, no ocurre en el mundo, ocurre en la iglesia. ¿Qué dice? Sigamos leyendo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. A quien uno escucha es quien influye en nosotros. A quien uno escucha es quien influye en nosotros. Por eso, haciendo nuevamente paréntesis, tu servidor siempre hace esos paréntesis. Amado hermano, amada hermana, ten cuidado a quien abres tu oído. Ten cuidado. La Biblia nos enseña que las ovejas conocen la voz del pastor. No hablo de Luis Meléndez, hablo del pastor, del príncipe de los pastores, nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, pastor de pastores, usa pastores con defectos, con limitaciones, con errores, con fallas, como su pastor desmemoriado, nos usa. Por eso es tan importante entender a quién estamos oyendo. Y este pasaje lo dice claramente, que algunos escucharán a espíritus, escuchando a espíritus engañadores. Ahora, un espíritu engañador, ¿de qué está hablando? ¿Es que alguna visión se le aparece a alguien? No. Los espíritus usan medios humanos, necesitan un canal, y en este caso una persona. Entonces, algunos podríamos estar escuchando. Predicadores, pastores, pseudos apóstoles, etc. Que supuestamente hablan en el nombre de Dios, pero están siendo instrumentos de espíritus. ¿Y cómo lo llama? Engañadores. Un espíritu engañador tiene que ver con que la persona no lleva a la gente que le escucha a la sincera fidelidad de Dios, sino que los lleva detrás de ellos. En Hechos 20:30, el apóstol Pablo lo dice de una manera tan clara, y les invito que por favor abran sus Biblias nuevamente, porque la Biblia lo dice todo. No tenemos que encontrar en ningún otro lugar lo que la Biblia enseña. Hechos 20, por favor, y podamos leer lo que se llama el discurso de despedida de Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer en el versículo 28 en adelante. Por tanto, mirad por vosotros, habla a los pastores, y por todo el rebaño en que el Señor os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, en la tarea pastoral. Yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Entonces Pablo está hablando de los ataques de fuera de la iglesia. Miren, amados hermanos, esos son los ataques quizás más fáciles de enfrentar. En la iglesia ha soportado y soporta y soportará los ataques de afuera. Hoy en día la iglesia es perseguida.
Y es interesante, amado hermano, que donde la iglesia es perseguida, donde pastores y creyentes son asesinados, la iglesia no desaparece. Porque pareciera, y no es que pareciera, eso es la realidad, que la iglesia se fortalece en medio de la tribulación. Pero Pablo no se queda allí, sigue mencionando en el siguiente versículo: y de ustedes mismos se levantarán hombres. Miren cómo lo dice. Se levantarán hombres. No dice pastores, no dice evangelistas, no dice ni siquiera falsos. Dice hombres. Dice: se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hombres que buscan discípulos. Pero no discípulos de él, discípulos de la iglesia, del pastor, del Señor. Y miren cómo lo dice. Nuevamente leamos con paciencia. Hombres que hablen cosas perversas. ¿Perversas de quién? Si usted es parte de la iglesia, si es parte de la IBE Callao, y viene alguien a decir Jesús no es Dios, ¿usted le va a escuchar? En absoluto. En absoluto. Porque te dirá: acá hay un endemoniado. Entonces, ¿cómo alguien puede hablar cosas perversas y arrastrar a los discípulos? Cuando se habla, primero inspirado por demonios de error. Segundo, comienza a hablarse contra las maneras y formas que Dios actúa en una iglesia local. Porque es perversidad hablar de las maneras que cada iglesia local desarrolla su ministerio. Es perversidad de que se hable mal de quien Dios ha puesto, el Espíritu Santo, como hemos leído en este pasaje, ha puesto en una iglesia. Es perversidad. Porque si alguien ve un error en una iglesia o ve una falla en un pastor, a quien tiene que ir no es a las personas que son parte de la iglesia, a los discípulos, es ir a la persona. Es ir a la persona. Entonces, amados hermanos, hombres, y miren qué es lo que dice: arrastran tras sí. O sea, ¿qué hace un hombre de este tipo? Se mete en la iglesia, se infiltra, toma posición, toma autoridad de repente, se hace conocido, se hace famoso, le tocan palmas, etc. Puede usar diversidad de maneras para hacerse un lugar, una posición y un espacio en la iglesia local. Y luego, ¿qué cosa hace? Una vez que ya habló las cosas perversas, arrastra. Es decir, toma a las personas y como que dice: miren, este no es el lugar. Yo tengo la verdad, yo les voy a enseñar, etc. ¿Y qué hay detrás de estos hombres? Espíritus malignos. ¿Es un endemoniado? Me preguntarán algunos. Posiblemente. Posiblemente. Pero el punto no es saber si lo es o no lo es. El punto es de que personas siguen. Y esas personas que siguen, discípulos, amados hermanos, así los llama. Discípulos, están apostatando de la fe. Y de eso hay un montón en estos tiempos. Hay un montón. Y da tristeza, amado hermano. Da tristeza de cuánta gente engañada. De cuánta gente confundida. Da tristeza. Ay de aquellos que hacen esto. Ay de aquellos. Dios mío, ten misericordia de quienes confundidos se han dejado arrastrar tras personas. Háblales a su corazón a través de las diversas formas que tienes, para que puedan volver al lugar correcto, en el nombre de Jesús. Estos espíritus engañadores tienen una estructura doctrinal. Por eso habla doctrinas de demonios. Es decir, no es que hablan tonteras, no es que hablan cosas disparatadas. Una doctrina, ¿qué cosa es? Desde el marco conceptual, es una suma de presupuestos, una suma de ideas, una suma de principios para llegar a una conclusión. Por ejemplo, nosotros decimos Dios es trino y uno. Es una doctrina. Pero esa doctrina no es enunciada así por así. Hay afirmaciones previas para llegar a la conclusión de que Dios es trino y uno.
Y comenzamos con el Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu, la personalidad del Padre, la personalidad del Hijo, la personalidad del Espíritu Santo, y vamos sumando, y vamos sumando, y vamos sumando una serie de argumentaciones bíblicas basadas en la palabra, y al final llegamos a la conclusión: Dios es trino y uno. Y así con todas las doctrinas bíblicas. Es la suma de conceptos, la suma de pasajes bíblicos que respaldan los conceptos, es escuchar lo que Dios dice en su palabra, a armonizarla para tener una declaración final de fe. Entonces, las doctrinas de demonios tienen la misma estructura. Una estructura muy interesante, convincente. Y me hace recordar, amado hermano, Génesis 3, cómo Satanás, mentiroso y engañador desde el comienzo de los tiempos, cómo pudo conquistar una mente como la de Adán y su mujer. ¿Y cómo lo hizo? Argumentando. Primero negó, puso en cuestionamiento lo que Dios ha dicho. ¿Con qué Dios te ha dicho? La mujer responde, y ahí Satanás comienza con su doctrina. No moriréis. Si no sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Él, conociendo el bien y el mal. Argumentos. Entonces, doctrinas de demonios son argumentaciones estructuradas con el propósito de convencer a las personas y seducirlas para correr detrás de alguien, no detrás del Señor. Entonces tú podrás saber, amado hermano, qué doctrina estás siguiendo. ¿La de Dios o la de los demonios? ¿Estás siguiendo tú al Señor realmente o estás siguiendo a una persona? Si tú estuvieras siguiendo a Luis Meléndez, amado hermano, estás equivocadísimo. Luis Meléndez es un instrumento, como muchos pastores, la gran mayoría de pastores que servimos en nuestro amado Perú y en el mundo entero. Ok, queridos hermanos. El apóstol Pablo sigue mencionando en esta carta algunas características que debemos notar. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Los llama hipócritas, los llama mentirosos y los llama de conciencia cauterizada. 3 características de los falsos, de los que han apostatado de la fe y que están trabajando para arrastrar tras de sí a otros creyentes. ¿Qué es un hipócrita? El concepto original de la palabra hipócrita es muy interesante. Un actor. Y cuando vemos una película, cual fuere, vemos al actor allí. Y el actor, ¿qué trata de hacer? Trata de representar cómo es el personaje sin que él lo fuera. Hay personajes en la historia de la cinematografía que se presentaron como hombres fuertes, hombres muy valientes, pero sin embargo en su vida privada eran totalmente otros. Eran hipócritas en el sentido usual de la palabra de actor. Entonces, ¿quiénes son los hipócritas que Pablo menciona como apóstatas? Aquellos que aparentan ser lo que no son. Aquellos que se disfrazan como de buenos cristianos, de buenas personas, de buenos consejeros, como lo que ocurrió con David y su hijo, que se paraba en la puerta del palacio y decía: mira, el rey está muy ocupado, el rey no tiene tiempo, aquí estoy yo para ayudarte. Ven, por favor, yo te voy a ayudar, ¿Qué estaba haciendo el hijo de David? Absalón, ¿qué estaba haciendo? Actuando, pareciendo que era buena gente. El rey no te escucha, yo te escucho. Yo soy hijo del rey, yo te puedo ayudar. ¿Qué necesitas? Pan, toma pan. Plata, toma plata. ¿Necesitas algo? Aquí estoy. Entonces hay gente que la apariencia dice una cosa y la realidad dice otra. Y muchas veces, queridos hermanos, somos confundidos. Porque si algo tiene bueno el engañador, es que sabe engañar.
Y el mejor engañador es aquel que se presenta como mentiroso y todo el mundo le dice que tales verdades dices. La segunda cosa que menciona que son mentirosos, dominados por el espíritu de error en términos finales. O sea, esta gente a quien se le llama apóstatas y aquellos que están empujando, son personas que están atadas a espíritus de error. Y en tercer lugar los llama conciencia cauterizadas. Es decir, no les afecta el mal, no les afecta hacer el mal, no les afecta vivir vidas dobles, no les afecta hacer lo que están haciendo. Hasta les pudiera parecer que están haciendo el bien. Conciencia cauterizada, no sienten. Dios ya no puede actuar en esas conciencias, está cauterizada. Dios ya no puede hacer oír su voz porque llegaron al nivel de tener el oído cerrado, la mente obtusa y el corazón lleno de espíritus de error. Terrible situación. ¿Y dónde ocurre esto? En la iglesia. ¿Y dónde comienza la apostasía? En el púlpito. Ahí comienza. Porque para que alguien pueda arrastrar tras de sí a discípulos, tiene que tener púlpito. Para que alguien pueda confundir a la gente y llevarlos tras el error, tiene que tener un lugar de preeminencia. A mis amigos pastores, a los pastores de la IBE Callao, a los pastores de la IBE, por favor, cuidemos el púlpito. Seamos celosos. Y nosotros cuidémonos. Que la iglesia que Dios nos permite pastorear pueda ver, no a nosotros. Que pueda ver a Jesús a través de nosotros, sí, pero que no seamos nosotros los actores de la iglesia. En nuestra casa siempre decimos, acuérdate del burrito. Y los hermanos de la IBE Callao saben muy bien a qué nos referimos. El burrito que llevó al Señor Jesús pensó que por él ponían mantas, que por él estaban moviendo las palmas, que por él le pusieron las ricas y hermosas túnicas, y pensaba que tan importante era que toda la gente le daba la bienvenida, hasta que el Señor se acercó a su oreja, diciéndole, no es por ti. Así que el Señor es Él, no hay otro. Vamos a leer otro pasaje en la segunda carta a Timoteo. Recordemos que las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, son cartas llamadas pastorales, dirigidas a pastores. O sea, pastores responsables de iglesia. Y a los pastores responsables de iglesia les dice, cuídense de la apostasía. Porque la iglesia, nuevamente, señal profética de los tiempos. En el capítulo 4 podamos leer de 2 Timoteo. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Esa es la tarea de todo pastor. Predica la palabra. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos. Vendrá tiempo en singular, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué tan claro habla Pablo? ¿Qué tan claro? No es uno, tiene todo miembro de iglesia y todo hijo de Dios tiene dos opciones a quién escuchar, a quién escucha. O escucha al Señor, la palabra, que a veces de repente no nos puede gustar, una llamada de atención que de repente nos puede molestar, una advertencia que de repente se asume como que estamos coartando su libertad. Uno puede escuchar la palabra y lo debiera escuchar, y si la palabra nos incomoda, agachar la cabeza y decir, Señor, mi orgullo quiere rechazar tu palabra. O puede escuchar la voz del que se acomoda a lo que queremos oír.
Como pastor me ha pasado tantas cosas, queridos hermanos, en estos largos años de ministerio. Ya ve, años atrás yo recibía a quien venía a pedir consejo. No decía, bueno, si alguien viene a pedir consejo, yo lo voy a atender, hasta que entendí que no estaba bien que lo hiciera. Y entendí por qué. Porque algunas personas venían buscando escuchar lo que querían escuchar. Y como no escuchaban lo que querían, se iban y de repente hablando mal. Pero cuando escuchaban lo que querían escuchar, si hubieran escuchado lo que querían escuchar, hubieran dicho, usted es el hombre de Dios, usted es el ungido de Jehová, etcétera, etcétera. Así hay gente. No, nuevamente, digamos, pues vendrán tiempos cuando no sufrirán, es decir, no soportarán la enseñanza de la palabra. Amado hermano, ¿por qué uno no soporta la enseñanza de la palabra? Porque pone en cuestionamiento nuestra conducta, pone en cuestionamiento nuestros criterios de pensamiento. Cuando decimos, esto es blanco y a ti te parece gris, y dices, no es gris, es que no te gusta la palabra, no apruebas la palabra, no porque sea mala, sino porque tú piensas que tienes mejor idea que la palabra. No sufrieron la palabra, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué hacemos cuando nos pica la oreja? A todos nos ha pasado, querido hermano. A todos nos ha picado la oreja y lo que hemos hecho es meternos el dedo para rascarnos. Entonces la gente quiere oír, pero no oír lo que debe oír. Imagínese usted, querido hermano, querida hermana, Dios no lo permita jamás que usted esté con este famoso coronavirus infectado y se siente un poquito mal y se va al hospital y el hospital le dicen a usted, no, es un simple resfrío, y es lo que nos gustaría escuchar. Lo que tengo es un simple resfrío, entonces me voy a librar. Pero cuando en realidad tenemos el coronavirus, ¿qué puede pasar? Volvemos a casa tranquilos, abrazamos a la gente. ¡Ay, no tengo la enfermedad, no tengo la plaga! Pero el que nos engañen no significa que nos libraremos de las consecuencias de lo que ya tenemos. Entonces hay gente así, que quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y siempre hay quienes nos rascan la oreja. Siempre hay. Pueden ser pastores, pueden ser maestros, pueden ser consejeros y aún pueden ser compañeros de iglesia que nos van a decir lo que queremos escuchar. Siempre. Y la Biblia sigue el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído. Entonces, ¿pueden haber apóstatas dentro de una congregación local? Sí. ¿Que pueden ser parte de una iglesia y está su oído apartado de la verdad? Sí. Sencillo. Y es lo que vemos. Por eso muchos creyentes, disculpen, creyentes, la palabra muchos, anúlese. Creyentes de nuestras iglesias, y vamos a asumir creyentes nacidos de nuevo, han apartado su oído de la verdad. Y usan un sedazo, ¿cómo se dice? Una coladera para recibir todo aquello que les gusta. No les gusta lo que dicen, se queda afuera. No les gusta la amonestación, se queda afuera. Pero no se van, ahí están dentro. En toda iglesia hay. En toda iglesia hay. Apartan su oído de la verdad. Y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias. Se creen la historia de que son más sabios que Dios, que son más inteligentes que Dios y que saben lo que es bueno para ellos. Esta es la primera señal que el apóstol Pablo nos menciona. Una iglesia que es una marca de una iglesia con este lío es la iglesia de la Odisea, que lo veremos la próxima semana, Dios mediante, explicando.
¿Y cuál es nuestra defensa, amado hermano? ¿Cuál es nuestra defensa frente a la apostasía? Amado hermano, primero, sigue al Señor Dios Todopoderoso. El Salmo 23 que todos conocemos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. El Perú está andando, el mundo entero está andando en ese valle. ¿Qué dicen más? No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Miremos al Señor. Es la mayor protección que podamos tener, porque mirando al Señor en su luz veremos su luz. Porque caminando hacia el Señor, su mano sostendrá nuestras vidas y librará nuestras almas del engaño. Porque siguiendo al Señor no nos apartaremos, porque Él marcará nuestros caminos y aún enderezará nuestras veredas si por mal camino quisiéramos irnos. Nos corregirá, nos disciplinará, nos apapachará también. Mira al Señor y sigamos al Señor. Yo tengo de creyentes muchísimos años, desde los 11 años, bastantes años. Es cierto que una primera etapa de mi vida, Dios era mi Dios, pero tenía muchos conceptos equivocados, hasta que Dios en su bondad comenzó a aclarar mi mente y mi corazón, y comencé a conocer a Dios. Y lo que he podido aprender de Dios es casi nada de lo que realmente Dios es. Y cada día sigo aprendiendo del Señor. Primera cosa, amado hermano. Segundo, la palabra sea tu lámpara y tu luz. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Que la palabra te guíe todos los días. Que la palabra sea como una linterna en medio de la oscuridad que te ayuda a ver dónde hay un hueco, dónde hay una piedra, dónde hay un peligro. Y si la palabra de Dios te dice no, entonces no. Si la palabra de Dios sigue, sigamos. Y también dice, no solamente es luz, no es lámpara mi camino, lumbrera. Es decir, va marcando el mañana. Y el mañana está asegurado porque Dios está al control de nuestras vidas. Es la verdad la que nos va a sostener. Es la verdad la que te va a sostener. Es la verdad la que ha sostenido la IBE Callao casi 27 años. Es la verdad. Hemos pasado tiempos difíciles, hemos pasado de todo. Como pastor, como padre, como esposo. He pasado de tantas cosas, pero sostenidos de la diestra poderosa de Dios. Escucha a quien tienes que escuchar. Por eso Dios te da un pastor, para que escuche la voz de tu pastor. Sigue a tu pastor. Y hablo a todos los hermanos de diferentes congregaciones que por generosidad están accediendo a escuchar esta enseñanza. Escuchen a su pastor. Respeten a su pastor. Amen a su pastor. Que no solamente sea el pastor de la iglesia. Trabaja en tu corazón para que el pastor de tu iglesia se convierta en tu pastor. Y puedas decir, mi pastor. Y cuando llegues a ese nivel, amado hermano, ningún espíritu maligno hará que tu oído se incline detrás de otra voz. Finalmente, discernimiento espiritual. Si en la enseñanza que tú tienes, en lo que tú vas caminando, escuchando a uno, escuchando a otro de repente, que no está mal en términos finales si el que enseña es un buen maestro, un buen pastor y que siempre está hablando la palabra y dirigiendo al creyente a la iglesia y dirigiendo al creyente a no apartarse de la fidelidad de su iglesia local. No, discernimiento. Si escuchas a alguien y algo dentro de ti te dice eso no está bien, algo no está bien, no me cuaja, no me gusta, no sé qué. Es Dios diciéndote, cuídate, cuidado, 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 cuidado. Amados hermanos, ¿cuántos minutos tenemos todavía por delante? Disculpen.
Tenemos un minuto de esta hora de enseñanza bíblica. El próximo miércoles nos vamos a encontrar aquí, queridos hermanos, a continuar con la otra señal, que es la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Y vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo con la ayuda de Dios. Y el próximo jueves haremos un repaso así rapidísimo, por cierto, de las 7 iglesias del Apocalipsis para tener una claridad en cuál de esas 7 iglesias estamos ubicados. Yo espero, amado hermano, que como Ibe Callao no estemos en la 7ª iglesia. Estemos entre todas las iglesias, estemos entre las que Dios haya alabanza, donde que Dios encuentra algo digno de honrar. El día domingo nos vamos a encontrar nuevamente a las 10 de la mañana, juntos para tener un culto. Quizás no un culto como lo hacemos en nuestra casa, pero vamos a tener un tiempo especial el día domingo 10 de la mañana. Conéctese, participe y podamos celebrar a Dios desde nuestros hogares. Y tal vez, querido hermano, tú aproveches la oportunidad. Ahora con la tecnología puedes poner en tu pantalla de televisor, puedes levantar el volumen para que la gente de tu casa y aún aquellos que dicen que no quieren saber nada contigo, escuchen la palabra. No te olvides, domingo 10 de la mañana nos juntamos como iglesia. No nos olvidemos también, mañana 6 de la mañana nos juntamos para orar. Presenten sus peticiones, júntense, porque en estos tiempos difíciles para nuestra patria, Dios nos está haciendo volver al fundamento de toda vida cristiana, la oración. Permítanme terminar esta noche con un tiempo de oración. Amado Padre, Dios fuerte y poderoso, fiel, justo, verdadero. Dios bueno eres tú. Gracias te damos, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de ser tus hijos, por el privilegio de poder caminar en tus caminos. Gracias, Padre. Oramos en estos momentos por tu iglesia, la IBE Callao, la IBE Ventanilla, la IBE Pachacútez, la IBE Puente Piedra, la IBE Chuquitanta, la IBE Argentina, la IBE Italia, Padre, la IBE Trujillo. Oramos, Padre, para que tú extiendas sobre ellos un manto de cuidado y protección, que ninguno de tus hijos, miembros de esta casa, puedan ser contagiados con este terrible virus. Oramos por tu iglesia en nivel general. Guarda a tus santos, guárdalos, Padre, y que esta situación que está convulsionando el mundo entero pueda ser el despertar de tu iglesia a la oración. Y cuando tu iglesia ora, tú nos sacas a compartir el mensaje del Evangelio. Tu palabra nos enseña en el libro de Hechos que la iglesia, después de ser perseguida, pasar un momento difícil, se pusieron a orar y el Espíritu de Dios descendió con poder y fuego y la iglesia salió con osadía a seguir proclamando de Jesucristo. De ahí, así va a salir la iglesia de esta situación, así va a salir la IBE Callao de esta situación, que puede causar cierto recelo o temor en algunos, pero gracias a la oración saldremos fortalecidos, hablando en voz en cuello. Hay un Dios, hay un Señor, hay un Salvador. Gracias, Padre. Guarda en paz, Señor, a quienes atienden a los enfermos, cuídalos. Padre, ayuda a los hermanos que trabajan día a día y que están, Señor, tal vez con una preocupación que van a hacer el día de mañana o cómo van a hacer el día 10º, el día 15. Señor, guárdalos. Sé tú el proveedor de las necesidades. Amado Dios, cuántos hijos tuyos han cerrado sus negocios por orden del gobierno, Padre. Señor, tú ayúdalos, amado Dios, tú ayúdalos. Ayuda, Padre Santo, a que puedan, Señor, con sabiduría administrar aquello que tú les das. Aquellos que están trabajando en negocios, aquellos que tienen que salir a la calle a trabajar, Padre, por determinación legal, guárdalos en su salida y en su venida. Tu mano poderosa esté sobre ellos. Amado Dios,
Queremos orar en estos momentos. Nos llegaron una petición, orar por paz, por Chachapoyas, Padre, que están pidiendo que tú guardes la ciudad de Chachapoyas de todo este peligro y que la ciencia médica pueda ayudar a quienes han sido infectados en ese lugar. Oramos por Alex, Padre, para que tú pongas tu mano sobre él y restaure su vida y pueda volver a ti. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Compartan esta enseñanza con sus contactos. Denle un like a la página de IB Callao para que la palabra siga corriendo. Dios los bendiga, Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.